Ok, amados hermanos, amigos que nos visitan, sean bienvenidos nuevamente a la Iglesia Bíblica Precioso Manantial. El día de hoy estaremos tocando un tema importante para el creyente, que habla acerca de la libertad de la conciencia. ¿Qué es la libertad de la conciencia? Bueno, es la compra que hizo Cristo a través de su muerte para que el cristiano pueda tener un radio de movimiento de libertad donde es basado bajo sus principios bíblicos y poder accionar bajo su conciencia. El día de hoy vamos a iniciar primeramente leyendo Romanos 14 para luego orar también, para pedirle a nuestro Dios intercesión, asistencia, para que nos ayude. Por favor, Romanos 14, capítulo 14, versículo del 1 al 12, leamos nuevamente. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias al Señor. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano, o tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Oremos, amados hermanos. Señor, queremos agradecerte, Señor, porque el día de hoy nos permitiste levantarnos, abrir nuestros ojos, mi Dios, y venir acá, Señor, a tu recinto, a donde tú, mi Dios, quieres que te adoremos. Sabemos pues que el lugar o las edificaciones, Señor, no son nada, pero mi Dios, tú muestras a través de la Escritura que la iglesia local debe reunirse para adorarte, estudiar tu palabra, orar y cantarte, Señor. Gracias, Señor, porque nos permites, a pesar de los contratiempos, a pesar de las cosas, Señor, poder venir a adorarte, Señor. Reconocemos pues que en otros tiempos, en otros lugares, le es difícil las personas poder adorarte libremente. Pero tú, Señor, nos permite por tu misericordia venir a adorarte y a meditar en tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por los presentes, mi Dios. Bendícele, Señor. Permite que la palabra de hoy pueda llegar y ser una semilla, Señor, que tú en tu tiempo, Señor, harás germinar, Padre amado, por favor. Ayúdale, Señor, a vencer el sueño, el cansancio, Señor, el distraerse, Señor, por favor. Ayúdanos a luchar con eso, Padre amado, para prestar atención a tu palabra, Señor. También te pido por mi persona, mi Dios, para que me ayudes con mis debilidades, con mis nervios, Señor. Ayúdame principalmente, Padre amado, a serte fiel en la palabra, Señor, que es lo importante, Señor. Ayúdame a no hablar conforme a lo que yo quiero decir, sino lo que tú, Señor, quieres mostrarnos el día de hoy, Padre amado. Por favor. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amén. En el siglo XV, amados hermanos, en Alemania, nació un hombre llamado Martín Lutero. Fue un monje
que él fue formado por la Iglesia Católica, llegó a ser monje, pero él comenzaba a estudiar la carta de los romanos con un detenimiento que llegaba a conclusiones que muchos de los contemporáneos no veían, ya que para que ese entonces la Iglesia Católica se estaba colocando como una suprema autoridad sobre las conciencias de los creyentes. Es allí donde Martín Lutero, como opositor o como para mostrar la verdad, él redacta las 95 tesis sobre los abusos del Papa, y a su vez él huye a Inglaterra para protección de Enrique VIII. Pero hubo gran destrucción, hubo desastre, hubo matanzas, y él huye hacia Inglaterra para Enrique VIII, para proteger, resguardar las cosas del reino. Ahí él pudo escribir en alemán, tradujo la Biblia en latín a alemán y dedicó su vida a traducirla a alemán, ya que era algo prohibido para la Iglesia de Roma. Lamentablemente, muchos no estaban de acuerdo con la decisión que tomó Martín Lutero, pero era algo que le permitió solucionar en el tiempo. Unos dijeron y comenzaron a decir que el rey Enrique VIII también era un tirano, era un hombre que se iba a imponer sobre la iglesia. Y sí, exactamente eso fue lo que sucedió. Enrique VIII comenzó a adueñarse, a imponerse sobre las iglesias, en este caso la iglesia anglicana, que surge en Inglaterra, y él se quiere colocar como la cabeza de la iglesia. Y además colocó muchas normas y que ponía en peligro lo que era la verdad bíblica. Uno de los casos que hubo más que todo un rompimiento fue cuando él le pide a uno de los sacerdotes o los clérigos que lo divorcien y lo casen con otra mujer. Ahí hubo un rompimiento, nuevamente un desprecio de los cristianos, porque el rey estaba abusando de su autoridad. Bueno, amados hermanos, no solamente sucedió ese abuso de poder o ese abuso de autoridad en los creyentes, en las personas, sino que también sucedió eso también en el tiempo de la Biblia, en el tiempo de Roma. En Jesús también hubo hombres que querían judaizar la iglesia de Cristo. Pero en este caso, capítulo 14, aunque vamos a estudiar el día de hoy, acerca de la libertad de la conciencia, ya que es un tema que debe ser protegido para no caer en un exceso ni en un ligeramiento o abusar de esa libertad. Hoy podemos decir que, por lo menos, un ejemplo de la libertad de la conciencia es si es lícito para un cristiano beber vino, por ejemplo, o si es lícito al cristiano escuchar música que no sea de otro círculo cristiano, o sea, secular, como música clásica o otras canciones. Estas cosas también estaban sucediendo en el tiempo de Pablo, y Pablo quería resolver, ayudar, y nos da 3 exhortaciones y 2 razones que nos ayudará a nosotros como creyentes a mantener ese equilibrio y no irnos, ni imponer, ni juzgar antes de tiempo. De hecho, muchos catalogan este capítulo como la tiranía del débil. Pablo hace 2 grupos, o separa 2 grupos de creyentes, uno los débiles y otro los fuertes. En este caso, los débiles hace referencia a aquellos hombres que estaban en una cultura hebrea, israelita, judía, que durante mucho tiempo estuvieron guardando el sabbat, siguiendo las tradiciones de la comida, las normativas de la dieta, y llegaron al cristianismo. Pero ellos estaban muy arraizados o estaban muy acostumbrados a sus costumbres, y le era difícil poder desligarse de esas costumbres siendo cristianos. Querían ellos guardar todavía los días de fiesta y hacer ciertas dietas sobre el consumo de comer. Pero también estaba el otro lado, otro grupo de cristianos, que estaba más que todo los gentiles. Los gentiles son aquellos hombres y personas que nacen fuera de la nación de Israel, fuera de la cultura de los judíos. Los gentiles como nosotros.
ellos son catalogados como fuertes porque ellos tenían una conciencia más informada y no tenían tampoco una cultura arraigada, y se les hacía más fácil entender que los ritos y la ceremonia de los judíos cesaron en el tiempo de Cristo. Y ellos estaban comiendo de todo, como pueden leer, comían de todo, no hacían caso mucho lo que eran los días de fiesta. Para ellos eran todos iguales. Pablo lo cataloga como ellos los fuertes. Pero, entonces, él nos da 3 exhortaciones y 2 razones, que es la que vamos a estudiar. Recuerden, hay 2 grupos que vamos a estar leyendo, 2 grupos, uno los fuertes y uno los débiles. Pablo se enfoca más o tiene la intención de confrontar o corregir al débil, ya que se estaba volviendo un tirano, estaba adueñándose o imponiendo a los demás, que eran los fuertes, que se rigieran sobre su estilo de vida o su conducta. Entonces Pablo no da la solución en el sentido de que quién tiene la razón. Obviamente que Pablo entiende que los fuertes tienen una conciencia más clara, más informada, pero él los corrige con respecto a la forma en que ellos quieren tratar a los hermanos débiles. Pablo no dice, bueno, esto tiene razón, tú estás en mal. No, sino más bien los lleva a que aprendan a relacionarse y a tolerarse, es decir, a sobrellevarse los unos a los otros. Leamos por favor el versículo 1 al versículo 4. Dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Y dice: ¿tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Lo primero que vemos acá, amados hermanos, es que la primera exhortación es recibir al débil en la fe. En este caso está haciendo referencia a aquellos creyentes que son fuertes en conciencia, de decir: reciban al débil, denle la bienvenida a la fraternidad cristiana, no lo rechacen. Esa palabra débil en la fe no está haciendo referencia a aquellos que no tienen fe o están débiles con respecto a la salvación. No, está haciendo referencia, como vemos en los siguientes versículos, que está haciendo referencia a esas costumbres o supersticiones que los cristianos habían heredado por la cultura en la que estaban antes. Entonces, esos débiles de fe, entonces sería débil de conciencia por aquellas costumbres o prácticas que trajeron al cristianismo. Pero miren lo que dice: recíbanlo, denle la bienvenida, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, no le reciban y lo traigan y le dan la bienvenida y lo pongan a acusarle o a sacarle lo que hizo mal o está haciendo. Por ejemplo, alguien que es débil en la fe, se puede, por lo menos en estos tiempos, se puede decir que es aquel que no come morcilla. Es algo que es polémico en algunas iglesias. Hay iglesias que solamente comen morcillas, otros que no. Entonces hay una separación, hay una distinción. Y eso es lo que Pablo no quería que sucediera. Estoy tomando ese ejemplo porque eso sucede, lamentablemente. Es como que venga un hermano, le recibamos con todo el amor, sin fingimiento, pero ahí lo abordamos y comenzamos a atacarle. Eso precisamente es lo que Pablo no quiere que hagamos como creyentes. Reciben al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es muy distinto ayudarle a instruirle, a que ellos crezcan en madurez, a que nosotros le ataquemos y le maltratemos. Entonces él continúa diciendo: porque uno cree que ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Uno, por lo menos en el contexto de los judíos, ellos sabían, si ustedes se han leído Levítico, pueden observar que Dios le dio una serie de alimentos que los judíos debían abstenerse y otros que podía comer. Y para la purificación, por lo menos cuando presentaban sacrificio,
no podían comer animales como, por lo menos uno de los ejemplos que podemos tocar es cuando Pedro, Dios le da una visión y le muestra una serie de animales. Y Dios le dice que mata y come. ¿Se acuerdan? Esos animales eran unos reptiles y otros allí que en la religión judía eran prohibidos. Pero Pedro, ya él ha abrazado el evangelio y haber madurado aparentemente, aún así él tenía una debilidad con respecto a este tema. Recuerden, Pedro ya había estado con el Señor Jesús, ya había pasado Pentecostés y seguía. Ahora Dios lo encomienda a los gentiles y Dios le da una visión, primero, antes que se acerque a los gentiles, y Pedro tenía esa debilidad y lo dice 2 veces. No. Y el segundo dice, no, porque nunca he comido esos tales animales. Pero aún así Dios le dice, mata y come. Porque lo que Dios ha purificado, no, o sea, no le llames inmundo. Y eso es lo que prácticamente sentían. Imagínate a Pedro, que era un apóstol y tenía esa presión de apego a esas culturas de lo que comía. Imagínate estos creyentes. Y no solamente esto, Pedro, ese primer episodio, más adelante Pablo lo confronta. Porque tenía una relación, una actitud hipócrita con respecto a los gentiles y a los judíos. Es decir, que Pedro continuaba con su debilidad con respecto a poder soltar el guardar las fiestas, el comer, entre otras cosas. O sea, ustedes se pueden poner en los zapatos de Pedro lo difícil que fue. No fue solamente un tiempo donde Dios se lo reveló. No, pasó un tiempo para que Pablo también lo exhortara y lo confrontara para que no se comportara de esa manera. Es decir, que existe dificultad, o existió dificultad en los judíos por esas tradiciones. Claro, porque toda su herencia judía, desde chiquito lo enseñan, y para ahora abrazar un evangelio que prácticamente cesa todas las leyes ceremoniales, los ritos y todas estas cosas, es algo que es difícil para ellos de soltar. Por otro lado estaban los gentiles, que abrazaron el evangelio. Por lo menos en el caso de los corintios pasaba lo mismo, pero de forma contraria. Allá los gentiles eran los débiles y los judíos eran los fuertes. Aquí en Roma los débiles eran los judíos y los fuertes son los gentiles. Allá en Corintios era al revés, porque en Corintios venían de una nación monopólita, en ese sentido, tenían muchas políticas y culturas. Y hacían sacrificio a Afrodita y distintas diosas. Entonces los gentiles tenían en su conciencia que parte de la carne que vendían en el mercado era carne de los sacrificados a sus ídolos. Y ellos, cuando llegan al evangelio y ven que algunos de los hermanos de Corintio estaban comprando allí, se escandalizaban. Entonces ahí pasaban a ser los gentiles débiles. Y los judíos fuertes. Pero no solo esto, amados hermanos. La segunda exhortación que nos da Pablo, aparte del recibir, el darle la bienvenida para no contender, sino para instruirle, para amarle, lo vemos en el versículo 3. Dice, el que come no menosprecie al que no come. Y al que come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Aquí vemos 2 exhortaciones. Una para el débil y otro para el fuerte. Ok, lo recibo, no lo ataco con sobreopiniones, pero tampoco no debe existir en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, un desprecio sobre esa persona. Lamentablemente, vamos a ilustrarlo un poco más. El día de hoy el círculo evangélico, cuando observan a una mujer con pantalón, ya la quieren evangelizar. Una mujer que es cristiana, vamos a poner que es cristiana, ha abrazado su evangelio correctamente, pero hay grupos o círculos cristianos donde son muy legalistas, pero colocando normas que no son encontradas en la Biblia y comienzan a atacar a una persona
Y incluso la llegan a evangelizar. O sea, la condenan, la tratan como un gentil, la ponen por menos, la tratan por menos de alguien. Pero no, amados hermanos. Pablo acá está tratando de resolver un problema dentro de la comunidad cristiana. A diferencia a los Gálatas, ¿se acuerdan en la carta de los Gálatas? Donde Pablo le llama anatema a aquellos que quieren distorsionar el evangelio. En este caso, estos hermanos de Roma, tanto débiles o fuertes, no estaban distorsionando el evangelio de la gracia, sino estaban tocando otros puntos que no hacía referencia con el evangelio, o sea, que no comprometían el evangelio. Por eso es que Pablo no los rechaza y no los condena, no le llama anatema, sino que más bien recíbanle como hermanos. Hay que hacer un poco esa aclaratoria porque en Gálatas Pablo no fue con misericordia. Él les llama falsos maestros a aquellos judíos que querían judaizar a la iglesia, haciéndoles que se circuncidaran y guardaran el día de reposo para que pudieran ser salvos. En este caso no, los judíos entendían que nada es los días, nada es los alimentos para poder presentarse aprobado para Dios. No, los judíos entendían eso. Lo único que estaban débiles en poder soltar esas costumbres y no sabían cómo andar siguiendo a Jesús con estas costumbres, cómo hacían para llevar ese balance y equilibrio. Pero el título como tal acerca de la tiranía inicia como tal acá. ¿Por qué? Porque el débil estaba prácticamente juzgando al fuerte. Lamentablemente cuando todos pasamos y tenemos ese espíritu, como se puede decir, de legalista, que cuando yo entiendo una verdad y observo a mi hermano, quiero que él se someta a lo que yo entiendo. Ojo, aclaro, hay cosas en la Biblia, por lo menos los mandamientos de Dios, que son explícitos. Es decir, la homosexualidad, todos deberíamos estar de acuerdo que es incorrecto. El matar, el no decir mentiras, todas esas cosas, Dios la deja clara para que los creyentes puedan tener una unidad de pensamiento en eso. En eso estamos claros y en eso Pablo no está hablando, sino está hablando de aquellos puntos donde Dios ha dado principios para que el hombre, el creyente, se pueda desenvolver. Pero entonces, los judíos estaban juzgando a los fuertes porque ellos decían, yo guardo esta costumbre, pero mis hermanos no. Entonces lo estaban juzgando como pagano. Lo estaban diciendo que esto, como dije ahorita, la querían evangelizar a la muchacha porque simplemente usaba pantalón. Tenían ese pensamiento de juzgar a esos hermanos que eran libres de comer todo. Se están contaminando, etcétera y etcétera. Algo que iba en aumento a un punto que se podía dividir la iglesia por esto. Entonces Pablo atiende este problema. Y por otro lado estaban los fuertes que estaban menospreciando a aquellos débiles, es decir, en parte era de burla. Se burlaban porque se estaban perdiendo. Por ejemplo, comían un cerdo cochino delante de ellos y en vez de ser empático, de ser amoroso con el hermano, más bien les provocaba, los menospreciaban porque ellos no tenían el conocimiento que ellos tienen. Y es lamentable. Entonces Pablo exhorta también a los fuertes. Es decir, son fuertes por un lado, pero son débiles en amar al prójimo. No se estaban vistiendo de Cristo como en los capítulos 13. En capítulo 13, él terminó, vístanse del Señor Jesucristo. Dice, el versículo 14 del capítulo 13 dice, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La iglesia no estaba reflejando el amor de Cristo en esos puntos. Entonces, por un lado estaban juzgándose y por otro lado estaban menospreciándose. Y continúa, dice el mismo versículo 3, dice, el que come no juzgue al que come, el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4 dice, ¿y tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. A pesar que Dios nos exhorta, Pablo a través inspirado por Dios, de recibir al hermano débil, de no menospreciarlo, de no juzgarlo, él no da las razones.
Primero, la primera razón es que del Señor somos, es decir, Dios mismo nos compró. Nosotros no tenemos el derecho de invalidar o poner políticas sobre algo que no es nuestro. Por ejemplo, si nosotros tenemos un local comercial, una bodega, lo que sea, y tenemos nuestras propias políticas sobre nuestros trabajadores, pero adelante, al frente, hay otra bodega, otro centro comercial, y tiene sus propias políticas. Nosotros no podemos ir de acá a caminar hasta allá, entrar e intentar cambiar las reglas o normas o políticas de este propietario, porque los trabajadores son de ellos. Y el nuestro sí podemos hacer lo que nos dé la gana, pero en el de ellos no. Eso mismo Pablo quiere hacernos a través de esta ilustración. Miren, ¿tú quién eres de juzgar al criado ajeno? Él toma esa ilustración porque era algo común de la época, de que alguien tenía un amo y otro era su sirviente, su siervo. Y él toma esa ilustración para enseñarnos que nuestro Dios nos compra y que quién somos nosotros para juzgar las motivaciones o la conducta de aquellos quien Dios compró. Es decir, nosotros cuando hacemos esto de juzgar, nos estamos sentando como Señor, nos estamos sentando como si fuésemos dioses. Pero aclaro primeramente, cuando Señor Jesús habla en Mateo acerca de juzgar, nos llama que juzguemos con justo juicio. Es decir, no hay contradicción. Dios nos llama a que nosotros juzguemos las cosas, porque ¿cómo vamos a evaluar a un falso profeta? ¿Cómo vamos a evaluar a alguien que está predicando o contradiciendo la palabra de Dios? Tenemos que juzgar con justo juicio. Pero en este caso está juzgando aquellas cosas que el Señor le deja al cristiano por libertad de su conciencia a través de los principios bíblicos para que ande. Y nos dice quién somos nosotros. No nos sentamos señores de Él. Por eso es que muchos llaman este tema la tiranía del judío. Porque cuando alguien es débil en la fe, o en esos puntos o opiniones, quiere impartir o imponerse sobre las conciencias de otros hermanos. Y eso es delicado. Es delicado porque estamos maltratando al hermano. A ver, cuando el Señor nos compra, le pertenecemos. Él paga un precio alto, como vimos en la justificación. ¿Quién nos condenará? Pablo viene explicando el Evangelio continuamente. Y estamos hablando aquí de personas creyentes que se están condenando unos a otros. O sea, que no están entendiendo lo que venía explicando. Y es lamentable. Pablo confronta al débil. Hey, no juzgue, esto no te pertenece. Y si juzga, juzga con justo juicio. Otra de las cosas en que había diferencia de pensamiento era en el día. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 4, él concluye diciendo que ellos están de pies es porque el Señor le permite estar de pie. ¿Quiénes somos nosotros para tumbarlo o ponerle obstáculos? Porque del Señor son. Y el versículo 5 entonces dice que había otra diferencia, era del día o fiesta o los días de fiesta. Para unos hay días importantes, para otros todos son iguales. Por ejemplo, hay personas o hermanos que celebran la Navidad, otros que no. Otros van al cine, otros que no. Hay iglesias que es prohibido ir al cine, lamentablemente. Pero miren esto. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia conciencia. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, que debemos investigar para que nuestra conciencia esté convencida de que las cosas que hacemos el día a día dan gracias a Dios o dan gloria a Dios. Porque si nuestra conciencia no es tan convencida, es mejor que no se haga. Porque lo que se hace sin fe no glorifica a Dios. Entonces,
Pablo nos muestra que no solamente cuando queremos hacer algo, no solamente lo hagamos porque nuestro hermano lo hace, sino que estemos convencidos, que investiguemos, que argumentemos y que nos afiancemos que en verdad lo que estoy haciendo da gloria a Dios. El versículo 6 dice, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Dice el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Es decir, hermanos, no nos pertenecemos. Cuando Dios nos habla acerca de que Él es nuestro amo, nuestro Señor, no nos pertenecemos. Y que cada cosa que hagamos, por lo menos el juzgar al hermano, Él no nos pertenece a nosotros. Nosotros le pertenecemos a nuestro Dios. Y que cada cosa que hagamos, seamos que comamos, que bebamos, le hagamos para la gloria de Dios. Y si no se hace, lo hagamos para la gloria de Dios. Por ejemplo, miren, trato de hacer varios ejemplos porque este tema se puede considerar muy bien con cosas prácticas. No está mal, por lo menos, que alguien se abstenga del internet. En el sentido, no es que el internet sea malo, sino que él sepa que el internet es de ocasión a desencadenar otros pecados. Eso es algo de reconocer, que un cristiano reconozca que el internet no está mal, sino que es algo que tiene algo dentro de él que lo lleva a caer. Pero si él impone a todos que el internet es malo, ahí está cayendo en una tiranía. O la televisión. Se escuchó mucho tiempo que la televisión era mala y se lo estaban imponiendo a la iglesia y muchos lanzaban el televisor por la ventana, lo botaban, lo dejaban abandonado y eso era un error. Y lamentablemente estaban haciéndose señor de las conciencias de las personas. O en el problema del alcoholismo. Muchos creyentes, si reconocen que venían de un problema del alcoholismo, es preferible que se abstengan. Dios condena que se emborrache, pero que el uso adecuado, moderado del vino, la Biblia no lo prohíbe. Y nosotros no podemos imponer eso en las conciencias, pero sí debemos hacer énfasis de que si eso da gloria a Dios. Es decir, porque muchos con un trago comienzan a mentir, comienzan a mirar con lujuria, comienzan a desenfrenar una cantidad de cosas que es peor que simplemente el beber. Pero como tal, la Biblia no prohíbe el beber vino. Es algo que es delicado porque hoy se escandalizan muchos cristianos cuando ven a alguien bebiendo un vino, compartiendo con familia. Y es lamentable porque lo acusan como alguien pagano, lo menosprecian, lo juzgan, dejan de visitarle, entre otras cosas, o quieren evangelizarlo, ¿no? Pero lo que no se están dando cuenta es que están siendo señores o quieren imponerse sobre las conciencias de las personas. Es decir, hay cosas que la Biblia no habla explícitamente. Y eso lo deja, esos aspectos lo deja a la conciencia de los creyentes. Es decir, Dios da principios para que el hombre se pueda conducir. Es decir, aprenda a diferenciar, a juzgar. Por eso es que Pablo en Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y ¿saben algo? Esa palabra lo tenían agarrado los corintios como un cliché para ellos permitirse ciertas cosas. Y Pablo los explica muy bien allí, que evalúen las motivaciones, evalúen sus implicaciones o en quién repercuta. En familiares, en vecinos o aún lo mismo o la misma testimonio de Dios o a la gloria de Dios. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí. Esa libertad cristiana nos debe llevar a nosotros a valernos de esa libertad para glorificar a Dios. Valernos de esa libertad para el avance del reino. Pablo tuvo en dos ocasiones, primero con Timoteo, Hechos capítulo 16, pero en el capítulo 15 hubo un concilio de Jerusalén
Y ellos condenan que no deben colocarles cargas que no, pesadas a los creyentes y entre otras cosas. Y condenan la circuncisión. Pero en el capítulo 16, Pablo circuncida a Timoteo. ¿Qué contradicción? No. Pablo lo que en sí quería mostrar era, primero, Timoteo era de familia o herencia judía, pero su padre era griego. Y por lo tanto era de obstáculo. Entonces Pablo, considerando todas las cosas y considerando primeramente la gloria de Dios y que se valiera para que a Timoteo lo escuche, lo circuncida. Es decir, que Pablo permite la circuncisión de Timoteo. Pero ya no es para guardar el pacto, para salvarse, no, sino por motivo de conciencia y no ser de obstáculo para la predicación de la palabra. En contrario de Tito, Tito era griego, si no había excusa, entonces los judaizantes querían circuncidarlo y él se opone, él no deja que Tito se circuncide. Entonces hay dos casos. Pablo, por el bien del evangelio, por el bien de la gloria y entendiendo él maduro, en sentido fuerte en la fe, permite la circuncisión de Timoteo, pero por otro lado estaba apelando al evangelio, se estaban diciendo que Tito se tiene que circuncidar para que sea salvo y sea acepto, pero Pablo se opone. Ahí dice que no. Es decir que Pablo nos enseña en toda la carta, capítulo 14, va a explicar tanto en los débiles como en la fe cómo deben comportarse, cómo deben sobrellevarse. En el caso de los fuertes en la fe, él explica a partir del 14 en adelante, que si Dios mediante se comparte, cómo debe el creyente fuerte sobrellevar la carga del débil. En este caso nos estamos colocando en aquel que es débil, aquel que es muy sensible y se escandaliza por cosas que Dios no prohíbe y que lamentablemente quiere imponerse en los demás hermanos. Y eso es delicado. Entonces la razón por la que nosotros no debemos imponernos en los hermanos es porque del Señor somos. Es decir, Dios nos compró y le pertenecemos a Él. Cuando nosotros juzgamos esas conductas o prácticas, nos estamos colocando en el lugar de Dios. Y la segunda razón, veamos el versículo, dice, versículo 8, 9, 10 al 12, dice, porque Cristo murió para esto. Él sigue continuando lo que venía diciendo acerca de que Dios nos compró. ¿Cómo? Bueno, por la muerte, dice, versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De tal manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es decir, la segunda razón es que daremos cuenta cada uno a nuestro Dios en el día del tribunal. Esto nos invita a nosotros a quedarnos tranquilos. Es decir, de no atosigar a los débiles, de no juzgarnos, de no menospreciarnos, porque hay un día donde Dios probará toda obra en el día del juicio. Pero ¿saben algo? A esos que criticamos o a esos que juzgamos lamentablemente y criticamos, muchos de ellos son hasta más apasionados que nosotros. Muchos de ellos que a veces cuestionamos que son verdaderamente cristianos, son hasta más devotos en el sentido de estudiar la palabra, más sinceros que nosotros. Es por eso que Pablo los lleva a que dejemos eso al Señor, porque ahí es donde nos daremos cuenta que estemos en el cielo y lo veamos y reciba una corona mayor que la de nosotros cuando Dios le recompense, porque lo hizo para la gloria de Dios. Entonces, las tres exhortaciones: recibir al débil en la fe, no menospreciar, no juzgar. Dos razones: le pertenecemos al Señor, no somos nosotros dueños de los hermanos, de las conciencias de los hermanos. Y
que daremos cuenta al Señor en el día del juicio, en el día del tribunal. Es decir, tranquilos, no se escandalicen, no sean de obstáculos para aquellos que están en crecimiento, más bien seamos pacientes, más bien seamos un medio para el crecimiento de los hermanos. Hermanos, es lamentable que simplemente porque en alguna iglesia no se toque con batería, el Espíritu de Dios no está allí. Pero hay iglesias que tampoco tocan con batería, también hay gente que juzga eso, ahí el Espíritu de Dios no está tampoco. O en el caso de iglesias que se dividen por los himnos. Hay otros que cantan himnos y otros que cantan canciones bíblicas y se dividen. Pero una de las cosas que me lleva a reflexionar es cómo se manifiesta mejor la gloria de Dios. En iglesias que sean diversas de pensamiento o en iglesias donde todos piensen igual. Ojo, no estoy hablando con doctrinas que todos deberíamos aprender, ¿no? Que todos deberíamos estar claros, que Cristo es tres Dios es trino, acerca de la salvación y todas esas cosas. Estoy hablando de opiniones personales. ¿Dónde Dios se glorifica más? En la diversidad. Porque cuando todos están de acuerdo, todos están opinando, no hay roce, no hay perdón, todos se llevan bien. Pero en el caso de la diversidad, ahí están aprendiendo a tolerarse, a sobrellevarse, a perdonar, a enseñarse unos a los otros. Yo, en mi parecer, ahí es donde Dios se glorifica más. No digo que en la otra no, está bien. Lamentablemente, hoy existe iglesia de cada tipo. De los que usan corbata, de los que se dejan. Pero Dios se vale de la iglesia, de esa diversidad de opiniones para la gloria de Dios. Vayamos un momentico a la confesión de fe. En el capítulo 21. Ellos tocan este tema también acerca de la libertad de la conciencia. Veamos el párrafo 21. Capítulo 21. ¿No? El 2 y el 3. Dice así. Solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre a las doctrinas y mandamientos de hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra y que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y obediencia ciega y absoluta. Es destruir la libertad de la conciencia y también la razón. El párrafo 3 dice: los que están bajo el pretexto de la libertad cristiana practican cualquier pecado o abrigan cualquier concupiscencia al pervertir así el propósito principal de la gracia del Evangelio para su propia destrucción. En consecuencia, destruyen completamente el propósito de la libertad cristiana, que consiste en que, siendo librados de las manos de todos nuestros enemigos, sirvamos al Señor sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestras vidas. Es decir, debemos llevar un balance, un equilibrio, porque una vez que hemos escuchado este pasaje, podemos correr rápidamente, si lo entendemos mal, a nuestra libertad desmedida. Podemos torcer, incluso este pasaje es muy malentendido porque Dios nos permite entonces una cierta libertad, pero no, esa libertad consiste en que en lo que podamos demos gloria a Dios y hagamos que el reino de Dios avance, ¿sí? Que antes no teníamos la libertad. ¿Recuerdan el libre albedrío? No teníamos esa libertad de ir a Dios, pero ahora Dios nos dio esa libertad para amarle, servirle y glorificarle. Solamente Dios es el dueño y el amo de nuestras conciencias. No debemos apresurarnos en no recibir al hermano que hace esto o hace aquello. Son aceptados ya por Dios. ¿Quién somos nosotros para despreciarlos, sacarlos de la iglesia? Porque piensa que porque pone un arbolito de Navidad ya hay que expulsarlo, excomulgarlo. No. Seamos pacientes. Procuremos cultivar el amor sin fingimiento. Vamos a orar, amados hermanos. Señor, te damos gracias, Padre amado, porque nos permitiste culminar este pasaje, Padre amado.
Gracias, Señor, porque una vez más nos muestra que nuestro lado legalista, Señor, nuestro corazón, cuando aprende algo, Señor, quiere que los demás lo entiendan rápidamente, Señor. Pero, Señor, tu palabra nos lleva a un equilibrio. Nos lleva a que seamos pacientes y que nos amemos unos a los otros, Señor. Gracias, Señor, porque tú en la diversidad te vemos obrar, te vemos obrar en cada uno de nosotros, Señor. Vemos el amor del hermano, Señor, cuando opinamos distinto a ellos, Señor. Ayúdanos a mantener principalmente la unidad de la fe en doctrinas primordiales, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes en esto, mi Dios. Ayúdanos a crecer, no solamente quedarnos como una debilidad, sino a informarnos más, Señor. A pesar que lleguemos de un contexto difícil, donde adoptamos mucha costumbre y llegamos al cristianismo, ayúdanos a soltar esas costumbres, mi Dios. Ser libres, Señor, y no ser de obstáculo para aquellos hermanos, Señor, por favor. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras ofensas, Señor. Nuestro actuar. Todas las veces que hicimos daño, Señor, por nuestro legalismo. Perdónanos, Padre. En Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén y amén.